En la Biblia, hermanos, encontramos eh, el Señor Jesús, él mismo se llamó a sí mismo como hijo de hombre y lo encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 16, refiriéndose a sí mismo como hijo de hombre. Y me llama la atención que en el Antiguo Testamento hay un profeta al cual el Señor se dirige a él llamándolo como hijo de hombre. Y es el único profeta al cual Dios se dirige tantas veces de esa forma. Y estaba analizando él por qué se refiere así el Señor a tal profeta. Tan es así que aparece más de 90 veces en el libro que escribe el profeta. Esa expresión de parte de Dios dirigida hacia él como hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. Y me llama la atención que más de 90 veces, más de 90 veces. Una ocasión solamente se dirige de esa forma a Daniel, pero hay otro profeta más de 90 veces. Y me llama la atención que Jesús así fue llamado, hijo de hombre, así se llamó él. ¿Sí saben qué profeta es? El profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, dentro de su tiempo en el ministerio de Ezequiel, la condición espiritual de su pueblo, del pueblo de Israel, se encontraban en problemas espirituales, esclavizados físicamente y espiritualmente. Y vamos por favor a Ezequiel 34:2 y vamos a ver solamente unas referencias. Observe, Dios hablándole a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Capítulo 35, verso 2. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Sei y profetiza contra él. 36, verso 17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y en el capítulo 37, por favor, vamos a centrarnos en esa porción. Le vamos a dar lectura del verso 1 al verso 14. Y lo haremos de forma alternada. Dice así la palabra del Señor del verso 1 al verso 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso.
Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, todos, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. El pueblo en ese tiempo, en el tiempo de Ezequiel, se encontraba ya cautivo, se encontraban esclavizados, habían sido desterrados de su tierra de Canaán y la condición en la que se encontraba la describe los huesos secos. Por mucho tiempo el profeta Ezequiel se encontraba desalentado, desanimado, al ver poco el impacto de forma visible de su ministerio. ¿Por qué? Mes tras mes llamando al pueblo para que procedieran al arrepentimiento y Ezequiel no observaba ningún resultado. Y es aquí cuando surge una de las porciones bíblicas que nos muestran la realidad de algo tan memorable sobre el poder de Dios para darle vida a lo que está muerto. Dios le mostró a Ezequiel por medio de esta visión, la terrible condición espiritual en la que se encontraba su pueblo. Y lo observamos, y esa visión desde que estaba en el capítulo 1. Vamos al verso 1, por favor. Número 1, la condición espiritual de su pueblo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. La descripción, imagínense este panorama como un ejército recién vencido, destruido, afectado, en combate, en batalla, solamente había cadáveres, sin un solo sobreviviente que pudiera enterrar a su compañero. Todos estaban muertos. Era un valle con huesos secos en gran manera. Y eso me habla de la condición espiritual y me recuerda al Señor Jesús. Ezequiel es un tipo de Cristo, predicándole a los huesos secos, donde todos están muertos espiritualmente. Cuando Cristo vino a este mundo, no encontró nada vivo, sino encuentra huesos secos en gran manera, muertos espiritualmente. Y eso me lleva a recordar la condición en la que el Señor nos encontró. Eras un hueso seco,
sin vida, sin esperanza, vaya, sin carne, sin esperanza de tener vida, sin esperanza de tener parte en el reino. Y peor aún, saber que no había nadie humanamente que pudiera ayudarte con darte vida eterna, darte esperanza. No hay un ser humano, y aquí este cuadro del Valle de los Huesos Secos nos describe que no había nadie como sobreviviente capaz de hacer algo por ti. Nadie. Muertos en un valle. Pero qué maravilloso. La mano de Jehová vino sobre Ezequiel. La mano del Señor. Y me llevó en el espíritu. Me llevó y lleva en el espíritu de Jehová y me puso. Y vemos aquí cómo es que Dios lleva a Ezequiel en el espíritu a un lugar donde todo está muerto. En medio de un valle lleno de huesos. ¿Cómo crees que te veía el Señor? ¿O cuál crees que era tu condición antes de Cristo? ¿Acaso había algo? No, no había nada. Nada. Los huesos secos no tienen posibilidad de levantarse. No tienen posibilidad de unirse, no tienen posibilidad de que se llenen de tendones, de carne, de espíritu. No hay forma. Y eso nos habla de la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo, pero para nuestros días nos enseña cómo te encontrabas antes de Cristo. Y lo describe como en un ejército muerto en batalla. El escenario, la imagen, la descripción. Vamos al verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos. Y me hizo pasar cerca de ellos. Interesante. ¿Y aquel verbo se hizo qué? No escuché. ¿Por qué se hizo carne? Para estar cerca. Y me hizo pasar cerca de ellos. Cristo vino a este mundo y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos, muchísimos los cadáveres, muchísimos los huesos, eran muchos sobre la faz del campo. Tan es así que dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron, estamos como destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor vino, pasó cerca. En derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Eran demasiados, era una gran cantidad. No creas que el Señor encontró cosas buenas cuando vino y pasó cerca de ti.
Tu condición espiritual estaba muerta. Vaya, el valle de los huesos secos ni siquiera describe cuerpos que hieden como el cuerpo de Lázaro. No, sino huesos. Huesos. El pueblo por mucho tiempo, después de que fue rescatado de Egipto, de la esclavitud, dejó de tomar en cuenta al Señor. Y por más que les hablaban, los profetas los rechazaban, los ignoraban, algunos los encarcelaban y en el caso de Ezequiel era un caso, no le hacían caso. Creo que era algo al momento desesperante para Ezequiel, el hablar, el predicar, el exhortar, el compartir y no ver un cambio visible. Señor, no. Y creo que eso le ayuda a Ezequiel. ¿Sabes algo? Están muertos. ¿Cuántas veces te hablaron antes de venir a Cristo? Y por más que te hablaban, te invitaban, te predicaban, te exponían. Y Ezequiel experimentó eso. Porque dudo que hayas venido a la primera que se te invitó y a la primera que recibiste el evangelio, a aceptar al Señor. Son muy raros. Generalmente son días, semanas, meses, años que la gente nos habla y nos habla. Y Ezequiel experimentó eso, por más que hablaba, predicaba y no le hacían caso, pues estaban muertos. Y eso me habla de mi condición espiritual en la que nos encontrábamos sin Cristo. Eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera, en gran manera. El pueblo estaba muerto espiritualmente. Había despreciado la voluntad de Dios, vivían según sus pensamientos, no tomaron en cuenta al Señor. En el verso 3, por favor. Y me dijo, hijo de hombre, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¿Crees que tenías parte en el cielo? ¿Crees que tenías parte en el reino? ¿Crees que tenías una morada? No, no teníamos nada. En el cielo no teníamos nada. ¿Vivirán estos huesos? Humanamente es imposible. Es absurdo, esto no puede ser. Ni siquiera son cuerpos, sino huesos. ¿Cómo van a vivir? Ni siquiera son cuerpos. ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Desde luego es Dios quien sabe todas las cosas. Dios puso a prueba la fe del profeta Ezequiel. Humanamente la respuesta era por supuesto que no hay forma de que vivan. Humanamente. Y esto te lleva a recordar y te debe de llevar a reflexionar, hermanos, que eras nada, todos éramos nada antes de Cristo. Y que si hoy tenemos parte con el Señor, es porque vino y pasó cerca de nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino a darle vida a lo que está muerto, a lo que estaba sin esperanza, como en un valle de huesos secos. Y me lleva a recordar algo.
Cristo el Señor llegó a la tierra en un lugar de huesos secos y murió en un lugar, ¿saben qué? De huesos secos. ¿Saben cómo se llamaba el lugar donde fue crucificado? ¿Saben qué había debajo de la cruz? Huesos secos, calaveras. La vida vino a un lugar de muerte. Me encanta eso. Lo vemos en el cuadro Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos, Cristo el Señor viniendo a la tierra donde todo está muerto y su muerte en el monte de la calavera y todo se ilustra y es un cuadro muy, Ezequiel tipifica al Señor en su ministerio, hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. En ese lugar donde había huesos secos, ahí murió el Señor. Ahí fue crucificado, ahí derramó su sangre preciosa para darle vida a todo aquel que está muerto. En el valle de los huesos secos, ahí estuvo Ezequiel. No solo observamos la muerte espiritual del pueblo, número 2, sino el poder de la palabra de Dios. El poder, y me recuerda mucho a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Vamos a Ezequiel 37, verso que sigue. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿qué cosa? Oír la palabra. Oír la palabra. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra. El poder de la palabra del Señor. Verso 5. Así, y ese es el punto 2. El poder de la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y vemos ahí un claro y hermoso acto de amor del Señor, de querer darle vida a lo que está muerto, de brindarle oportunidad a lo que un día vivió. Y yo no sé cómo haya venido hoy usted. Probablemente por algún tiempo en su vida fue una persona que vivió en el Espíritu, adorando, alabando, exaltando, sirviendo al Señor. Pero después de un tiempo su vida espiritual ha menguado. Y poco a poco se ha ido apagando ese espíritu. Y quiero que te lleves algo, que Dios te da una oportunidad. Pues donde hubo vida, Dios nuevamente levanta esos huesos secos y le puede dar nuevamente ese regocijo, el gozo de la salvación para todo aquel que la ha perdido. Cristo puede ayudarte con eso. En el verso que sigue, en el verso 6, y pondré tendones. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y no solo, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Que yo soy el Señor. Que yo soy Dios y que para el Señor nada hay imposible. Nada imposible, el poder de la palabra de Dios. Nada. A unos huesos les dijo, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y puso tendones, puso carne, puso piel y pondría espíritu. Así que nos habla de que no hay nada. No hay algo tan desordenado que Dios no pueda ordenar, ni algo tan vacío que el Señor no pueda llenar, ni obras de tinieblas tan grandes que Dios no pueda perdonar.
Pues Dios levanta de los huesos secos y le da vida a lo que Él quiere darle vida. Todo es posible para el Señor. Y tiene el poder para levantar aquello que ya no tiene esperanza. Ezequiel obedeció en predicar en el valle de huesos secos. Y de inmediato entró en acción el poder vivificante de la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero cada vez que una persona recibe a Cristo, se siente un gozo. Te das cuenta del poder de la palabra del Señor, obrando en los corazones, el Espíritu obrando en los corazones y usando su palabra. Así que Ezequiel, ese bello tipo de Cristo, hijo de hombre, profetizando en un lugar de muerte, lo mismo hizo el Señor con nosotros. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Así que si recuerdas que antes de Cristo estabas como en un valle con huesos secos, glorifica a Cristo. Y si recuerdas que un día estabas muerto como en un valle de huesos secos, recuerda que fue por la palabra del Señor Jesús. Es Cristo quien debe y merece la gloria y la honra, porque si tenemos vida, es gracias a Él. En el verso 7, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ezequiel transmitió el mensaje de Dios, y los huesos comenzaron a moverse, miles y miles de huesos. Imagínense este acto que experimentó Ezequiel de observar el valle, tantos huesos secos, ver cómo se levantan y se empiezan a unir cada uno. Y es algo una escena impresionante que debió haber visto Ezequiel al ver cómo se levantaron los huesos y empiezan a juntarse cada hueso con su hueso. Precioso, verso 8. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu, no había ellos espíritu. Verso que sigue. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande. ¿En qué? En extremo. Profetiza. Profetiza. Tenía que hablar. ¿Por qué usted que ha creído de Cristo? ¿Quién fue quien dio la instrucción, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones? Cristo. Te envió su palabra y ha llegado hasta los rincones. El poder de la palabra del Señor es maravilloso. Donde una vez hubo vida y murieron, otra vez el Señor les da la oportunidad de levantarse. ¿Cree usted que Dios puede restaurar su corazón? ¿Crees que puede ordenar tu matrimonio? ¿Crees que te puede llenar con su espíritu para que le sirvas, para que te goces, para que hagas cosas para su gloria? ¿Sabes algo? No hay nada imposible para el Señor. Nada. Pues aún las vidas muertas espiritualmente, el Señor les da vida. Qué hermoso es el Señor. Verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, ¿nuestros huesos qué? No hay esperanza.
Ya le fallamos al Señor. Estamos cautivos. No hay forma de regresar. ¿Quién nos va a librar? ¿Quién nos va a rescatar? Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo, ¿cómo? Destruidos. Y probablemente así te sientas en esta tarde, afectado, afligido, destruido, acongojado, turbado por algo que estás atravesando, por algo que estás viviendo, por algo que probablemente no es como tú esperabas, no es como tú querías y que de alguna manera te sientes mal o incluso por el mismo pecado te sientes afectado, destruido, sin esperanza, que probablemente Dios ya no te pueda brindar la oportunidad y hoy estás escuchando que Dios puede darle nuevamente vida donde una vez hubo vida. Así se encontraba el pueblo. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron. De pronto a veces te sientes que ya no tienes oportunidad con el Señor, que todos te señalan, que todos te menosprecian y que de alguna forma lo que hiciste es imperdonable. Y vemos aquí que Dios puede restaurar un corazón, sea quien sea. Dios puede ayudarte a darte ese gozo que muchas veces en muchos de nosotros los cristianos se ha perdido. El gozo de la salvación. La casa de Israel, el pueblo de Israel, espiritualmente estaban muertos, pues por mucho tiempo habían rechazado al Señor, habían ignorado su mensaje, habían despreciado la exhortación de los profetas, y aun cuando Dios les mandó profeta tras profeta, no veían que estaba ahí el amor del Señor. Pero aun cuando estaban cautivos, aun cuando creían que sus huesos se habían secado, aun cuando perecían como esclavos, aun cuando no había quien les diera esperanza, aún ahí Dios muestra lo que le iba a suceder en su pueblo. Y número 3, no solo vemos la condición espiritual del pueblo, sino el poder de la palabra de Dios. Y número 3, el gran amor de Dios para restaurar. El gran amor de Dios. No te dejes llevar tanto por lo que alguien pueda conocer de ti, de tu vida pasada. Vuélvete al Señor, que Él es grande para perdonar y te vuelve a restaurar y te vuelve a poner en firme para su gloria. Hay veces después de fallarle al Señor, pasa como en David. Puede que a la gente no te perdone, o puede que una relación ya no se restaure, o puede que las cosas que tú digas, bueno, pero primero que nada, lo primero que debe restaurarse es tu relación con el Señor. Amén. Y observa, empezaron los huesos a juntarse. El cambio no es de afuera hacia adentro. De pronto a veces queremos que la gente cambie, que mi situación cambie, que mi escenario cambie. Pero lo primero que empieza a cambiar, primero se empiezan a unir los huesos, después los tendones, después viene la carne, después la piel, después el espíritu, y todo cambio, para que sea un verdadero cambio, tiene que ser de adentro hacia afuera. Porque si lo de adentro está ordenado, como resultado lo de afuera empieza a agarrar forma. Amén. Así que si el Señor quiere hoy es ordenar, restaurar tu corazón, quiere ordenar las cosas, llenar ese vacío y brindarte ese perdón que es tan grande el del Señor, el gran amor del Señor para restaurar. En el verso 12, por favor. Por tanto, profetiza. Me gusta esto de profetiza. Aún en la cruz del Señor le dio vida
a uno que estaba a minutos de morir, aún en la cruz. El Señor se fue predicando la palabra. Me encanta eso del Señor. Por tanto, profetiza, y aquella persona que estaba cerca de Jesús, había dos malhechores, ambos estaban muertos, ambos estaban en el valle de los huesos secos, y aún en esa condición vemos el bello amor del Señor de decirle a uno: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Precioso. Profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Verso 13. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo, ¿qué? Mío. Verso 14. Y pondré mi espíritu. Fíjense con qué está espíritu escrito. ¿Con qué letra? ¿A qué espíritu se refiere? ¿Qué se necesita para que una persona tenga el Espíritu de Dios? Invitar a Cristo a su corazón. Amén. Después de haber reconocido su pecado, de haberse arrepentido. Y pondré mi espíritu en vosotros. Y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé. Y lo hice, dice Jehová. Cuán grande es el amor de Dios, que no solo nos ha dado vida cuando estábamos muertos, que no solo nos ha bendecido por medio de su palabra, sino que ha puesto hoy en día en cada cristiano su espíritu. Nos ha sellado el Señor. Y son las arras que reconocen que le pertenecemos para su gloria. Qué hermoso es esto. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Si Dios te está hablando en esta tarde, yo no sé cómo venga tu corazón. Y lo que vemos aquí es que si tenemos vida hoy en día es gracias a Cristo. Si alguien ha producido la fe, es la palabra de Cristo. Y si hemos sido perdonados, es el gran amor de ¿quién? De Cristo. ¿En dónde nos mostró el amor del Señor? En la cruz. ¿De qué forma? Derramando su sangre preciosa para todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque el pueblo en algún momento fue rescatado de la esclavitud, si tú como cristiano, no solo la enseñanza es para aquella persona que no tenga a Cristo en su corazón, porque Dios puede darte vida, sino aquella persona que en algún momento vivió para la gloria del Señor y su espíritu se ha apagado. Su relación con Dios ha menguado, de tal manera que ya no destila algo espiritual, sino algo muerto, algo indiferente, algo apático, algo en lo que ya no le interesan las cosas del Señor, y probablemente sea tu caso. Sabes, si hoy le dispones tu corazón al Señor, Dios puede levantarte y ser aquella persona que disfrutó su primer amor para su gloria. Dios puede hacer eso, hermanos. El primer amor, Señor, devuélveme mi primer amor. Lo puede hacer. El valle de los huesos secos, la condición espiritual en la que nos encontrábamos, el poder de la palabra de Dios para unir huesos, traerles tendones, carne, piel y su espíritu, y el gran amor del Señor cuando colocó su espíritu en nosotros. Amén. Y todo esto se lo debemos al que murió en la cruz, nuestro Señor Jesús. Amén.
Así que vamos a exaltar al Señor, glorificar al Señor y vamos a entonar un canto antes de proceder a la Santa Cena. El último canto anterior a la enseñanza, Cristo nuestra ofrenda es. Cántelo fuerte, póngase de pie. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a entonar esta alabanza, hermanos. Cristo, nuestra ofrenda es. Santo soy, yo Jehová vuestro Dios. Santo seréis porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. Cristo nuestra ofrenda es, oblación tan fragante. Hacia Dios, no al Hijo amante. Santos seréis porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. Santos seréis porque santo soy, yo Jehová vuestro Dios. Cristo nuestra ofrenda es, Él logró para el hombre paz y comunión con Dios, gloria dada a su nombre. Santos seréis porque santos soy, yo Jehová vuestro Dios. Santos seréis porque santos